Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre el regreso más polémico de Boca. ¿Prepárate para lo que viene? Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Porque acá, la noticia no se lee, se vive. Acá se siente, se debate, se respira. Y lo que vas a leer hoy, te lo juro, te va a dejar con la boca abierta, te va a hacer saltar de la silla, te va a poner la piel de gallina. Porque lo que está a punto de suceder, o lo que ya está sucediendo en las entrañas del club más grande de la Argentina, es una bomba. Una bomba de tiempo que ya empezó a tic-taquear y que, cuando explote, va a dejar escombros por todos lados. Lo que te vamos a contar hoy no es un rumor más, no es una nota de relleno, no es una especulación de pasillo. Es la posta, la información confirmada, la que te traemos desde las profundidades del universo Ceneice, esa que los grandes medios, por vaya a saber qué intereses, prefieren mantener en las sombras. Es el golpe de efecto que sacudió la tranquilidad del fútbol argentino y que, aunque muchos lo intentaron esconder, ya se destapó. Y el protagonista, como siempre, es el club más grande del país, Boca Juniors. Y el nombre que hace ruido, otra vez, el que genera escalofrío en algunos y esperanza en otros, es Sebastián Villa. Sí, leíste bien. El mismísimo. El que se fue por la puerta de atrás, el que generó un cisma, el que parecía borrado para siempre de la historia azul y oro. La información que llega a nuestros escritorios, confirmada por fuentes que ya te demostraron nuestra seriedad, es que Boca pidió a Sebastián Villa urgentemente para reforzar la delantera. Esta no es una hipótesis, no es un deseo, no es un chisme de vestuario. Es un hecho rotundo, una verdad que duele para algunos y que ilusiona a otros. La directiva del club, en un movimiento que muchos califican de desesperado y otros de audaz, de arriesgado y de necesario, ha puesto de nuevo el ojo en el colombiano para revertir una situación deportiva que se tornó insostenible, que ya no da para más, que tiene a la hinchada al borde de un ataque de nervios. El operativo, que se manejó con un secretismo digno de un thriller de espionaje, con llamadas encriptadas y reuniones a puertas cerradas, tiene un solo objetivo, simple y contundente: gol. Y con este, resultados. Porque al final del día, en el fútbol, lo que mandan son los números. Y los números, mamita querida, no mienten. La delantera de Boca, a pesar de los nombres rutilantes, de las inversiones millonarias, de las promesas que llegaron con bombos y platillos, viene arrastrando una sequía preocupante. Un promedio de gol que no alcanza ni para un picado de barrio, una falta de desborde, de picardía, de profundidad, de ese algo que te hace ganar partidos, que los hinchas sufren en cada partido, en cada jugada, en cada ataque que se diluye en la nada. Y de repente, como caído del cielo para algunos, o como una maldición para otros, la solución que se puso sobre la mesa, la única que según algunos podría generar un cambio de timón inmediato, un golpe de timón que enderece el barco antes de que se hunda, es la del jugador que tiene un pasado tan glorioso como problemático, tan brillante como oscuro. El teléfono de los allegados a Villa sonó. Y no fue una llamada más. Fue una llamada que cambió todo, que reabrió una herida que parecía cicatrizada. El mensaje fue directo, sin vueltas, sin eufemismos: Boca lo necesita. Lo necesita ya. Lo necesita urgente. La premisa es clara, tan clara como el agua. El club está dispuesto a negociar su regreso, dejando de lado, al menos momentáneamente, todo el ruido extradeportivo, toda la polémica, todo el pasado que lo condenó. La necesidad es tan grande, tan imperiosa, tan apremiante, que la dirigencia tomó la decisión de dar un volantazo de 180 grados. Un volantazo que, en principio, parecía impensado, imposible, una utopía. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo un club de la magnitud de Boca, con su historia, con su peso, con su gente, se ve en la obligación de mirar hacia atrás, hacia un pasado tan conflictivo, para encontrar una solución a sus problemas actuales? Para entenderlo, para desentrañar este misterio, hay que analizar la situación actual del equipo. La delantera no funciona, no conecta, no asusta a los rivales. Es como un motor que no arranca, como una orquesta desafinada. Los nuevos refuerzos, por diferentes motivos, por falta de adaptación, por lesiones, por presión, no terminan de explotar. No son ese salvador que la hinchada esperaba. Los juveniles, con toda la garra, con todo el corazón, con todo el empuje, no tienen la experiencia, el rodaje, la picardía para liderar un ataque de esta envergadura, para cargar con la mochila de ser el 9 o el 7 de Boca. Y los hinchas, claro, estallan de bronca. La paciencia se agotó, el vaso rebalsó. Los cánticos, los memes, los comentarios en redes sociales son un espejo de la frustración, de la desilusión, de la impotencia. Falta un puntero que encare. Necesitamos a alguien que la rompa de verdad, que se ponga el equipo al hombro,
No tenemos a nadie que desequilibre, que haga la diferencia, que meta miedo en los defensores rivales. Y en medio de toda esa marea de críticas, de ese mar de lamentos, un fantasma, una silueta que se dibuja en la cancha, en la memoria colectiva, la del colombiano. La de su velocidad supersónica, su gambeta indescifrable, su remate potente que hacía temblar los arcos. La de ese jugador que, para bien o para mal, siempre te daba algo distinto. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro inesperado, donde la lógica se fue al diablo. La cúpula dirigencial se reunió de urgencia. No fue una reunión más, fue un conclave clave, una cumbre secreta, una mesa chica donde se jugaba el destino del semestre. Los rumores hablaban de un debate encendido, de una decisión trascendental que podría marcar un antes y un después. Las paredes del predio de Ezeiza, testigos mudos de tantos momentos históricos, fueron testigos de debates acalorados, de propuestas y contrapropuestas, de gritos y silencios. Y, finalmente, el nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, el que generaba urticaria en algunos, se impuso. No por capricho, no por un capricho de un dirigente, sino por pura y dura necesidad futbolística. La decisión no fue fácil, no fue unánime, hubo voces disidentes, hubo quienes se opusieron rotundamente, pero el argumento principal, el que torció la balanza, fue que Villa, con sus más de 290 partidos y 60 goles en su carrera profesional, incluyendo sus pasos por Boca y su actual club, es un activo que Boca no puede darse el lujo de despreciar en este momento crítico. Su experiencia en partidos decisivos, su conocimiento del club, de la presión, de lo que significa vestir la camiseta de Boca, y su capacidad de ser determinante en el uno contra uno, de romper líneas, de generar peligro constante, son virtudes que, hoy por hoy, escasean. Una locura, pero real. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete a nuestro canal y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que es una buena decisión para Boca? ¿O que el club está cometiendo un error garrafal? Queremos leerte, queremos saber qué pensás. Si esta noticia te voló la cabeza, si te dejó con la boca abierta, si te hizo sentir la pasión de Boca como nunca antes, entonces no te quedes afuera. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras bombas informativas, déjale un buen like a este video y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber esta noticia. Porque acá, la verdad se cuenta sin filtros, con la emoción que vos buscás. Hasta la próxima, Ceneices. Y aquí es donde la trama se complica aún más, donde los hilos invisibles del poder y la necesidad se entrelazan de una manera que te va a dejar helado. La decisión de ir por Villa no fue solo una cuestión de números y estadísticas. Fue una jugada maestra, o un tiro en el pie, dependiendo de cómo se mire, de un sector de la dirigencia que vio en esta movida la oportunidad de reafirmar su autoridad y de silenciar a los críticos internos. Sí, como lo escuchás. Dentro de la propia comisión directiva de Boca, hay facciones, hay luchas de poder, hay intereses cruzados que van más allá de lo futbolístico. Y la situación actual del equipo, con resultados que no acompañan y un juego que no enamora, era el caldo de cultivo perfecto para que las internas estallaran. Muchos aseguran que esta movida es un mensaje para la oposición, para demostrar quién manda acá y que se está dispuesto a todo por Boca. Nos deslizó un allegado al riñón del poder en el club. Y es que, en el fútbol argentino, las decisiones no siempre son puramente deportivas. Hay una política interna que mueve los hilos, que presiona, que negocia por debajo de la mesa. Y el regreso de Villa, con todo lo que implica, es una declaración de principios. Es decir, acá se hace lo que se tiene que hacer para que Boca gane, cueste lo que cueste. Pero la historia no termina ahí. La presión sobre el jugador también es inmensa. Sebastián Villa sabe que, si vuelve a pisar la Bombonera, la lupa estará puesta sobre él como nunca antes. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, será analizado con lupa. No solo por la prensa, sino por la propia hinchada, que lo tiene en la mira. Muchos aseguran que Villa está preparado para esto, que tiene la cabeza fuerte, que ya pasó por situaciones peores, nos comentó un amigo cercano al futbolista. Y es que, si hay algo que tiene el colombiano, es resiliencia. Una capacidad de sobreponerse a las adversidades que pocos tienen. Si esta bomba te está volviendo loco, si te tiene al borde del asiento, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá manejar la presión de un posible regreso a Boca? Y aquí es donde la trama se complica aún más, donde los hilos invisibles del poder y la necesidad se entrelazan de una manera que te va a dejar helado. La decisión de ir por Villa no fue solo una cuestión de números y estadísticas. Fue una jugada maestra, o un tiro en el pie, dependiendo de cómo se mire,
de un sector de la dirigencia que vio en esta movida la oportunidad de reafirmar su autoridad y de silenciar a los críticos internos. Sí, como lo escuchás. Dentro de la propia comisión directiva de Boca, hay facciones, hay luchas de poder, hay intereses cruzados que van más allá de lo futbolístico. Y la situación actual del equipo, con resultados que no acompañan y un juego que no enamora, era el caldo de cultivo perfecto para que las internas estallaran. Muchos aseguran que esta movida es un mensaje para la oposición, para demostrar quién manda acá y que se está dispuesto a todo por Boca, nos deslizó un allegado al riñón del poder en el club. Y es que, en el fútbol argentino, las decisiones no siempre son puramente deportivas. Hay una política interna que mueve los hilos, que presiona, que negocia por debajo de la mesa. Y el regreso de Villa, con todo lo que implica, es una declaración de principios. Es decir, acá se hace lo que se tiene que hacer para que Boca gane, cueste lo que cueste. Pero la historia no termina ahí. La presión sobre el jugador también es inmensa. Sebastián Villa sabe que, si vuelve a pisar la Bombonera, la lupa estará puesta sobre él como nunca antes. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, será analizado con lupa. No solo por la prensa, sino por la propia hinchada, que lo tiene en la mira. Muchos aseguran que Villa está preparado para esto, que tiene la cabeza fuerte, que ya pasó por situaciones peores, nos comentó un amigo cercano al futbolista. Y es que, si hay algo que tiene el colombiano, es resiliencia. Una capacidad de sobreponerse a las adversidades que pocos tienen. El plan de Boca no es solo traer a Villa, sino rodearlo de un equipo de trabajo especializado que lo contenga, que lo asesore, que lo ayude a manejar la presión y a enfocarse únicamente en lo deportivo. Habrá psicólogos deportivos, coaches, nutricionistas, todo un batallón de profesionales para que el colombiano vuelva a ser el que fue, pero con una cabeza renovada. Muchos aseguran que el club aprendió de los errores del pasado y que esta vez no van a dejar nada librado al azar, nos confió una fuente interna. Y es que el riesgo es muy alto como para no tomar todas las precauciones. Una locura lo que te estamos contando. Si esta información te está volviendo loco, déjale un buen like a este video y compartilo con todos tus amigos. Y contanos en los comentarios, ¿crees que este plan de contención para Villa funcionará? Y aquí es donde la trama se complica aún más, donde los hilos invisibles del poder y la necesidad se entrelazan de una manera que te va a dejar helado. La decisión de ir por Villa no fue solo una cuestión de números y estadísticas. Fue una jugada maestra, o un tiro en el pie, dependiendo de cómo se mire, de un sector de la dirigencia que vio en esta movida la oportunidad de reafirmar su autoridad y de silenciar a los críticos internos. Sí, como lo escuchás. Dentro de la propia comisión directiva de Boca, hay facciones, hay luchas de poder, hay intereses cruzados que van más allá de lo futbolístico. Y la situación actual del equipo, con resultados que no acompañan y un juego que no enamora, era el caldo de cultivo perfecto para que las internas estallaran. Muchos aseguran que esta movida es un mensaje para la oposición, para demostrar quién manda acá y que se está dispuesto a todo por Boca, nos deslizó un allegado al riñón del poder en el club. Y es que, en el fútbol argentino, las decisiones no siempre son puramente deportivas. Hay una política interna que mueve los hilos, que presiona, que negocia por debajo de la mesa. Y el regreso de Villa, con todo lo que implica, es una declaración de principios. Es decir, acá se hace lo que se tiene que hacer para que Boca gane, cueste lo que cueste. Pero la historia no termina ahí. La presión sobre el jugador también es inmensa. Sebastián Villa sabe que, si vuelve a pisar la Bombonera, la lupa estará puesta sobre él como nunca antes. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto, será analizado con lupa. No solo por la prensa, sino por la propia hinchada, que lo tiene en la mira. Muchos aseguran que Villa está preparado para esto, que tiene la cabeza fuerte, que ya pasó por situaciones peores, nos comentó un amigo cercano al futbolista. El presidente del club, la máxima autoridad colombiano, es quien tiene la última palabra. Una capacidad de sobreponerse a las adversidades marcará un antes y un después en su gestión. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme. Muchos aseguran que el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él, nos confió un dirigente de peso. Y es que en Boca, cada decisión es un examen, cada movimiento es analizado con lupa. La historia del fútbol está llena de regresos polémicos, de jugadores que volvieron a sus clubes después de salidas conflictivas y que, para bien o para mal, marcaron un hito. El caso de Villa en Boca podría ser uno de esos. Un capítulo más en la rica y apasionante historia del club. Un capítulo que, sin dudas, dará mucho que hablar.
La incertidumbre es total, la expectativa, máxima, y el desenlace, impredecible. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza, si te dejó con la boca abierta, si te hizo sentir la pasión de Boca como nunca antes, entonces no te quedes afuera. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras bombas informativas, déjale un buen like a este video y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber esta noticia. Porque acá, la verdad se cuenta sin filtros, con la emoción que vos buscás. Hasta la próxima, Ceneices. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo el verdadero motivo por el cual la dirigencia, a pesar de las resistencias internas y externas, decidió avanzar con la Operación Villa. No fue solo la falta de gol, ni la necesidad de un desequilibrante. Fue la desesperación por la falta de un plan B viable en el mercado. Sí, como lo escuchás. Boca sondeó, preguntó, negoció con otros nombres. Nombres rutilantes, promesas del fútbol sudamericano, incluso algún tapado del fútbol europeo. Pero la realidad golpeó duro, o los precios eran exorbitantes, o los clubes no querían desprenderse de sus figuras, o los jugadores no estaban convencidos de venir a un fútbol tan exigente como el argentino en este momento. Muchos aseguran que se quemaron todos los papeles, que no había nadie más en la lista que pudiera llegar en este mercado, nos confesó un intermediario de peso en el fútbol argentino, que participó en varias de esas negociaciones fallidas. La frustración era palpable en las oficinas del club. Cada no que recibían, cada puerta que se cerraba, los acercaba más a la única opción que, por su pasado, parecía impensada. Y esa opción, claro, era Sebastián Villa. Esperá a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la dirigencia se decidiera a ir por Villa, a pesar de todo el ruido. No fue solo la falta de gol, fue la falta de picardía. Esa chispa, esa inventiva, esa capacidad de desequilibrar en el momento justo, de sacar un conejo de la galera cuando el partido está trabado. Esa cualidad que, en el fútbol argentino, vale oro. Y Villa, con su estilo irreverente, con su gambeta atrevida, con su velocidad endiablada, es uno de los pocos que tiene esa capacidad. Los informes de scouting lo confirmaban, no hay en el mercado un jugador con sus características que sea accesible para Boca en este momento. Y eso, amigos, pesó más que cualquier otra cosa. La situación actual de Boca es delicada. El equipo no termina de encontrar su identidad, los resultados son irregulares y la presión de la hinchada es cada vez mayor. La llegada de Villa, para algunos, sería un bálsamo, una inyección de energía, un salto de calidad que el equipo necesita desesperadamente. Para otros, sería una mancha imborrable, una traición a los valores del club, un paso en falso que podría traer más problemas que soluciones. El riesgo es alto, altísimo, pero la recompensa, si Villa vuelve a ser el que fue, si recupera su mejor nivel, podría ser inmensa. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan. La llegada de un jugador con el historial de Villa podría generar tensiones, divisiones. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca, nos dijo un jugador con años en el club, que prefirió el anonimato. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico, por su parte, ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo, es cierto. La falta de continuidad, la inactividad, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. Y en Boca, con la exigencia y la presión, podría volver a brillar. Muchos aseguran que el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido,
nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones. La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. El presidente del club, la máxima autoridad, es quien tiene la última palabra. Y su decisión, sea cual sea, marcará un antes y un después en su gestión. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme. Muchos aseguran que el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él, nos confió un dirigente de peso. Y es que en Boca, cada decisión es un examen, cada movimiento es analizado con lupa. Y aquí es donde todo se vuelve aún más dramático. La fecha límite para cerrar la operación es inminente. Boca no tiene tiempo que perder. El inicio de las competencias clave está a la vuelta de la esquina, y el entrenador necesita tener el plantel completo lo antes posible. La celeridad de las negociaciones es un factor determinante. Cada día que pasa sin una definición, es un día menos de adaptación para Villa, y un día más de incertidumbre para el equipo. Muchos aseguran que la dirigencia está trabajando a contrarreloj, que es una carrera contra el tiempo, nos deslizó un directivo con acceso a la información. Y es que en el fútbol, el tiempo es oro. Esto es una locura. Si esta bomba te está volviendo loco, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Boca logrará cerrar la operación Villa antes de la fecha límite? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo el verdadero motivo por el cual la dirigencia, a pesar de las resistencias internas y externas, decidió avanzar con la operación Villa. No fue solo la falta de gol, ni la necesidad de un desequilibrante. Fue la desesperación por la falta de un plan B viable en el mercado. Sí, como lo escuchás. Boca sondeó, preguntó, negoció con otros nombres. Nombres rutilantes, promesas del fútbol sudamericano, incluso algún tapado del fútbol europeo. Pero la realidad golpeó duro, o los precios eran exorbitantes, o los clubes no querían desprenderse de sus figuras, o los jugadores no estaban convencidos de venir a un fútbol tan exigente como el argentino en este momento. Muchos aseguran que se quemaron todos los papeles, que no había nadie más en la lista que pudiera llegar en este mercado, nos confesó un intermediario de peso en el fútbol argentino, que participó en varias de esas negociaciones fallidas. La frustración era palpable en las oficinas del club. Cada no que recibían, cada puerta que se cerraba, los acercaba más a la única opción que, por su pasado, parecía impensada. Y esa opción, claro, era Sebastián Villa. Espera a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la dirigencia se decidiera a ir por Villa, a pesar de todo el ruido. No fue solo la falta de gol, fue la falta de picardía. Esa chispa, esa inventiva, esa capacidad de desequilibrar en el momento justo, de sacar un conejo de la galera cuando el partido está trabado. Esa cualidad que, en el fútbol argentino, vale oro. Y Villa, con su estilo irreverente, con su gambeta atrevida, con su velocidad endiablada, es uno de los pocos que tiene esa capacidad. Los informes de scouting lo confirmaban, no hay en el mercado un jugador con sus características que sea accesible para Boca en este momento. Y eso, amigos, pesó más que cualquier otra cosa. La situación actual de Boca es delicada. El equipo no termina de encontrar su identidad, los resultados son irregulares y la presión de la hinchada es cada vez mayor. La llegada de Villa, para algunos, sería un bálsamo, una inyección de energía, un salto de calidad que el equipo necesita desesperadamente. Para otros, sería una mancha imborrable, una traición a los valores del club, un paso en falso que podría traer más problemas que soluciones. El riesgo es alto, altísimo. Pero la recompensa, si Villa vuelve a ser el que fue, si recupera su mejor nivel, podría ser inmensa. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo,
pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan. La llegada de un jugador con el historial de Villa podría generar tensiones, divisiones. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca, nos dijo un jugador con años en el club, que prefirió el anonimato. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico, por su parte, ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo. Es cierto, la falta de continuidad, la inactividad, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. Y en Boca, con la exigencia y la presión, podría volver a brillar. Muchos aseguran que, el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido, nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones. La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. El presidente del club, la máxima autoridad, es quien tiene la última palabra. Y su decisión, sea cual sea, marcará un antes y un después en su gestión. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme. Muchos aseguran que, el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él, nos confió un dirigente de peso. Y es que en Boca, cada decisión es un examen, cada movimiento es analizado con lupa. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo el verdadero motivo por el cual la dirigencia, a pesar de las resistencias internas y externas, decidió avanzar con la Operación Villa. No fue solo la falta de gol, ni la necesidad de un desequilibrante. Fue la desesperación por la falta de un plan B viable en el mercado. Sí, como lo escuchás. Boca sondeó, preguntó, negoció con otros nombres. Nombres rutilantes, promesas del fútbol sudamericano, incluso algún tapado del fútbol europeo. Pero la realidad golpeó duro, o los precios eran exorbitantes, o los clubes no querían desprenderse de sus figuras, o los jugadores no estaban convencidos de venir a un fútbol tan exigente como el argentino en este momento. Muchos aseguran que se quemaron todos los papeles, que no había nadie más en la lista que pudiera llegar en este mercado, nos confesó un intermediario de peso en el fútbol argentino, que participó en varias de esas negociaciones fallidas. La frustración era palpable en las oficinas del club. Cada no que recibían, cada puerta que se cerraba, los acercaba más a la única opción que, por su pasado, parecía impensada. Y esa opción, claro, era Sebastián Villa. Esperá a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la dirigencia se decidiera a ir por Villa, a pesar de todo el ruido. No fue solo la falta de gol, fue la falta de picardía. Esa chispa, esa inventiva, esa capacidad de desequilibrar en el momento justo, de sacar un conejo de la galera cuando el partido está trabado. Esa cualidad que, en el fútbol argentino, vale oro. Y Villa, con su estilo irreverente, con su gambeta atrevida, con su velocidad endiablada, es uno de los pocos que tiene esa capacidad. Los informes de scouting lo confirmaban, no hay en el mercado un jugador con sus características que sea accesible para Boca en este momento. Y eso, amigos, pesó más que cualquier otra cosa. La situación actual de Boca es delicada. El equipo no termina de encontrar su identidad, los resultados son irregulares y la presión de la hinchada es cada vez mayor.
La llegada de Villa, para algunos, sería un bálsamo, una inyección de energía, un salto de calidad que el equipo necesita desesperadamente. Para otros, sería una mancha imborrable, una traición a los valores del club, un paso en falso que podría traer más problemas que soluciones. El riesgo es alto, altísimo, pero la recompensa, si Villa vuelve a ser el que fue, si recupera su mejor nivel, podría ser inmensa. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan. La llegada de un jugador con el historial de Villa podría generar tensiones, divisiones. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca, nos dijo un jugador con años en el club, que prefirió el anonimato. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico, por su parte, ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo, es cierto. La falta de continuidad, la inactividad, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. Y en Boca, con la exigencia y la presión, podría volver a brillar. Muchos aseguran que, el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido, nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones. La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. El presidente del club, la máxima autoridad, es quien tiene la última palabra. Y su decisión, sea cual sea, marcará un antes y un después en su gestión. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme. Muchos aseguran que, el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él, nos confió un dirigente de peso. Y es que en Boca, cada decisión es un examen, cada movimiento es analizado con lupa. La historia del fútbol está llena de regresos polémicos, de jugadores que volvieron a sus clubes después de salidas conflictivas y que, para bien o para mal, marcaron un hito. El caso de Villa en Boca podría ser uno de esos. Un capítulo más en la rica y apasionante historia del club. Un capítulo que, sin dudas, dará mucho que hablar. La incertidumbre es total, la expectativa, máxima, y el desenlace, impredecible. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza, si te dejó con la boca abierta, si te hizo sentir la pasión de Boca como nunca antes, entonces no te quedes afuera. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras bombas informativas, déjale un buen like a este video y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber esta noticia. Porque acá, la verdad se cuenta sin filtros, con la emoción que vos buscás. Hasta la próxima, Ceneices.